Muy bien, pues esta mañana tenemos con nosotros el Salmo 106, versículo números 19 al 23. Quiero que leamos. Lo vamos a leer como una referencia al tema de esta mañana. No sé si es una referencia, usted le quiere llamar una introducción al tema que tenemos ahí. Ya lo vieron, ¿verdad? ¿Cómo se llama el tema? Modelos de intercesión. ¿No lo pusieron? Modelos de intercesión en la Biblia. Y bueno, vamos a aprender de estos intercesores que encontramos en la Biblia. Pero para ello yo quise leer estos versículos. No son muchos, yo creo que son como 5 versículos, pero son muy buenos, muy importantes. Mire usted lo que dice. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Quiero leer una vez más el versículo 23. Después de todos los 4 versículos dice: y trató por tanto de destruirlos por toda la barbarie que habían cometido. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Quise leer este trozo de la escritura porque en él nos narra en breve la historia del por qué Dios quiso destruir a la nación que había liberado de la esclavitud egipcia. Hacía 450 años estuvo, o 430 años estuvo esclavo en Egipto, y tenía algunos días de haberlos liberado con mano poderosa, después de haber enviado 10 plagas tremendas sobre Egipto, y después de haber estado también viendo Israel cómo Dios abrió el mar Rojo y ellos cruzaron el mar Rojo, y hasta que llegaron a Sinaí, en el monte Horeb, cuando a esa altura, en esos días o semanas que habían pasado de haber estado viendo la gloria de Dios, Moisés ahora había subido al monte Sinaí para estar en la presencia de Dios, y tardándose 40 días, el pueblo dijo: ya Moisés desapareció, ya Moisés no está, nombremos otros líderes, o Aarón, tú sigues siendo líder y vamos a hacernos dioses porque ya no tenemos quien nos cuide. A esa magnitud llegaron estos israelitas y bueno, empezaron a fabricar un becerro. Ya saben la historia, lo adoraron. Bueno, hicieron barbarie. En un momento, por 40 días que el líder no estuvo con ellos, se desenfrenaron. Quiero aprovechar esta coyuntura para decirle a todos los pastores y líderes: tengamos cuidado. 40 días fueron suficientes para que un pueblo se descarriara totalmente al grado de ser el pueblo de Dios y convertirse en un pueblo idólatra, adorando a un becerro. Se imagínense nada más. Creo que esto es un buen momento de pensar, líderes, cuánto es el cuidado que debemos de tener con la gente que está a nuestro cargo, y que no debemos dejarlos, porque un breve tiempo puede ser suficiente para que se causen estragos en el pueblo de Dios. Bueno, ya saben la historia. Dios se indignó y dice la Biblia que trató de destruirlos.
Y el tema de esta ocasión, que continuamos con la intercesión, y vamos a ver estos modelos. Vamos a ver dos modelos. Hay muchos en la Biblia. Tenemos a Abraham, a Moisés, tenemos a un Nehemías, a un Esdras, tenemos a un David, al propio Jesús, a la iglesia del primer siglo, al Espíritu Santo. Bueno, hay una cantidad impresionante de intercesores, un profeta llamado Daniel, un profeta Elías, hombres que intercedieron, un Habacuc, por ejemplo, hombres de intercesión, un Joel, por ejemplo, un tal Joel que era un profeta impresionante en esta parte de la oración y de la intercesión. Pero no voy a hablar de todos ellos, solamente quiero ver esta mañana dos ejemplos de estos hombres que yo llamo modelos de intercesión, porque usted puede tomar las características que hay aquí para pensar y ver cómo usted está haciendo la intercesión. Creo que es bueno seguir estos buenos ejemplos. Así que una vez que hemos visto este pasaje de Salmos 106, del versículo 19 al 23, donde Moisés se interpone, dice la escritura: a no haberse interpuesto Moisés, Dios hubiera destruido al pueblo. Dios hubiera acabado con esta nación que, según la escritura, dice que por boca misma del gran líder Moisés, que eran más de 600,000 de a pie. Eso habla de la cantidad de gente que salió de Egipto y que ahora estaban amando de este gran líder, este gran caudillo llamado Moisés. Pero que la escritura dice que Dios estuvo dispuesto a exterminarlos, a no haber sido la interposición, a no haberse interpuesto Moisés ante Dios por el pueblo. Dios hubiera arrasado con ellos. Por eso quiero que a partir de este momento veamos qué importante papel juega el intercesor, el hombre que se para interceder. En la enseñanza pasada les hablé de los hombres que Dios busca acerca para ser vallado y para pararse en la brecha. Cuando se rompe o se desbarata el muro, hay que pararse ahí para cerrar el muro. Y cuando no hay muro, hay que pararse para levantar el muro y levantar un vallado de protección. Y yo quiero que en esta ocasión usted piense seriamente que el intercesor, como el que leímos hace un momento, Moisés, bueno, este hombre dice que se interpuso. Usted puede repetir esa palabra y decir: Moisés se interpuso. Y que la Biblia dice que por eso fue librado una nación, porque un hombre que se interpuso. Es decir, la intercesión es interponerse entre Dios y aquello por lo cual nosotros vamos a interceder. Ponerse en medio entre Dios y el problema, entre medio de Dios y lo que esté en el gran peligro. Y para aprender bien esto, yo quiero que vayan a Génesis capítulo número 18 y versículo número 16 en adelante. Aquí encontramos una historia en este capítulo 18 acerca del nacimiento de Isaac, más bien de la promesa del nacimiento, y cómo es que Dios visita un año antes del nacimiento de Isaac a Abraham en su casa, en su tienda, dice la Biblia, ahí junto con su esposa, y llega, pues algunos exégetas piensan que llega el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, manifestado en tres personajes que se manifiestan aquí en el capítulo 18. Y bueno, pues estos tres varones que llegan ahí le visitan, uno de los cuales es identificado como Jehová.
de manera literal, así se expresa en este capítulo. Pero en el en el versículo número 16, que es el que vamos a leer, al 33, y quiero pedirle que lo haga por favor, dice: y los varones se levantaron de allí, o sea, estos que habían ido a visitar a Abraham a su tienda, estos tres, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, o sea, Abraham y los tres varones. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Es la razón por qué hasta Lot solamente llegan dos. De los tres que visitaron la casa de Abraham, a Sodoma llegan dos y uno se queda, que es Jehová, que se queda con Abraham. Y Abraham, aprovechando la presencia del Señor ahí, dice el versículo 23, dice: y se acercó a Abraham y dijo. ¿Sí estamos ahí todos? Génesis 18:23 dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, ni si hallare allí 45. Fíjate lo que dice Dios. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallaran allí 30. Santo Dios. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20. Dios dijo: no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizá se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Impresionante, creo que es la palabra. Impresionante.
Intercesión, interceder, es justamente hacer esto que hizo Abraham: ir a Dios y pedir en favor de aquellos que, a causa de la situación y condición en que se encontraban, estaban condenados a desaparecer. Ese fue el caso de Sodoma y de Gomorra. Usted sabe la historia de Sodoma y Gomorra, cómo fueron desaparecidos. Solo que había un problema. En esa ciudad de Sodoma vivía un pariente muy cercano de Abraham llamado Lot. Lot y su familia estaban ahí radicando en esa llanura. Se dice que era una gran llanura, muy fértil y por tanto muy próspera, y la maldad creció grandemente ahí y se volvieron lo que hoy conocemos como los sodomitas. La maldad creció al grado tal que la Biblia declara, aquí donde leímos, que Dios le dijo a Abraham: es que el clamor ha llegado hasta mí, hasta el trono, hasta el cielo, y he venido a ver y voy a ver en este momento a Sodoma y Gomorra cómo está, si es verdad que su maldad ha sido así de consumado tremendamente a esa magnitud, y si es así, pues tendré que tomar medidas muy serias. Y la Biblia dice que cuando Dios pensó hacer todo esto, expresó estas palabras que me parecen muy interesantes en este modelo de intercesión. Dice la Biblia en el versículo 17 del capítulo 18: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham. A ver, ¿querías que te vieran? Bueno, está bien, gracias. Encubriré yo a Abraham, dice este versículo, lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que he venido hasta mí, y si no, pues lo sabré. Es decir, la Biblia nos dice estas palabras. Seguramente nos está resumiendo todo lo que Dios habló con Abraham. Seguramente Dios le dijo: es que yo ya no soporto, yo ya no aguanto, yo ya no puedo permitir que Sodoma y Gomorra sigan en este desenfreno, y yo voy a consumirlos y los voy a acabar y los voy a desaparecer del mapa de esta tierra, por cuanto ya lo que han hecho rebasó los límites. Entonces ya estoy dispuesto y voy a hacer descender fuego y azufre y los voy a consumir. Seguramente todo esto le explicó a Abraham. Y Abraham entendió que el juicio era inminente sobre Sodoma y Gomorra, y había una preocupación en su corazón. Escucha bien. Por eso, una buena intercesión. En primer lugar, debe haber en el intercesor un conocimiento de aquello por lo cual va a interceder. Debe considerar y ver realmente el peligro que hay y luego interceder. Cuando alguien no tiene conciencia de la magnitud del problema, no puede hacer una buena intercesión. Por eso ven ustedes cómo es Abraham en su intercesión, porque él se para consciente, conociendo, sabiendo que lo que va a venir, este juicio sobre Sodoma, era terrible. Y había gente que él amaba muy profundamente, porque era familia. El amor de familia es muy grande.
Y este amor que sintió Abraham por su sobrino, por sus parientes que estaban viviendo ahí, lo llevó a hacer una intercesión por todas las dos naciones, Sodoma y Gomorra. Y según la escritura, como leemos aquí, a ver, de manera rapidísima, quiero que veamos esto. Lo primero que Abraham hace en la intercesión, y apenas porque por eso estoy hablando del modelo de la intercesión. Lo primero que Abraham hace es que él apela a la justicia y le dice a Dios en el versículo 23, se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos. Él estaba pensando en su sobrino Lot, en la esposa de su sobrino, en sus hijas de su sobrino, o sea que eran las hijas de Lot y su esposa, pero también en todos los que trabajaban con él. De inmediato pensó en ellos seguramente. Y dijo: quizás haya 50. Si hay 50 justos. Él pensaba que la familia era justa, hombre. Él pensaba que los trabajadores de este justo también eran justos. Pero al final vemos que no, lamentablemente. Qué triste esa historia. Y entonces Abraham dice: no creo que tú seas injusto. Si hay 50 justos, ¿podrás perdonar el juicio contra estas ciudades, contra estas naciones? Quizá haya 50. Y le dice Abraham al Señor: lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y dice la culminación: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Apelación a la justicia de Dios. Es que Abraham pensaba que ahí había justos, que era probable que habría 50 justos. Ustedes ya saben que no fue así. Y entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Qué impresionante la justicia y el amor. Así que, hermano, la justicia divina tiene límites, sí, pero también va acorde con la misericordia. Por eso justicia y misericordia siempre van acorde, siempre van de la mano. Y Abraham sabe apelar a la justicia y sabe apelar a la misericordia divina. Y le dice: es que tú no podrás ser injusto para condenar al injusto con el justo. Así que dice el Señor: efectivamente, por amor a los justos no mandaré juicio a esta nación, sencillamente por amor a ellos. Y usted sabe que la intercesión debe de hacerse además con insistencia y con persistencia. Por eso Abraham empezó su intercesión apelando a la justicia, apelando a la misericordia, el amor de Dios, y enseguida empezó insistentemente a pedir, porque él en su mente y corazón dijo: y si es verdad que no hay 50 y solo hubiera 45, Señor, ¿serías capaz? Y el Señor dijo: soy capaz de perdonarlos. Y dijo Abraham: quizá no habrá 45. Y dijo: quizá habrán 40. Ya le había bajado 10 más. Y Dios dijo: por amor a los 40 no castigaré, no enviaré el juicio. Y la Biblia declara pues que así fue bajando Abraham. El intercesor tiene que ser un hombre con la paciencia de Abraham para interceder de manera así paulatinamente hasta el grado máximo, hasta lo más que el intercesor pueda hacer en su intercesión por algo o por alguien. De tal manera que Abraham dice: ok, Dios, pero no te enojes, pero si no hubiera 30, quizás hay 20. Y si usted se da cuenta que de 50 bajó a 45, luego a 40, y luego de 40 ya no dijo 35, dijo 30, y luego de 30 ya no dijo 25, dijo 20.
Es así como él manejó la intercesión. Y de 20 dijo: Señor, perdóname, es que yo necesito pedirte aún una vez más. Quizá no hay 20, pero sí habrá 10, Señor. Oh, santo es el Señor. Interceder implica hacerlo así, con esa manera persistente e insistente ante Dios. Y la Biblia dice que Dios le dijo: ok, si hay 10, pero hasta ahí. Hasta ahí. Y por cuanto no hubo 10, usted ya sabe la historia, Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Pero 2 ángeles llegaron hasta Sodoma para rescatar a Lot, a la esposa de Lot y a las hijas de Lot. Y la Biblia dice que quisieron llevarse a los que eran los novios de estas muchachas y que se iban a casar con ellas. Lamentablemente ellos no creyeron. Así como al día de hoy hay muchos incrédulos que están viendo el juicio, están viendo la situación y no creen. Se les está diciendo, no creen. Se les insiste y no creen. Es impresionante, pero es la verdad. Sin embargo, la intercesión de Abraham logró algo impresionante. Yo veo que por poco Lot y toda su familia también se pierden. Dice que Lot estaba entretenido, queriendo llevar a sus yernos, queriendo llevar a su familia, y por un lado jalaba a unos y los otros se regresaban, y era una cosa impresionante. Dice la Biblia que los ángeles tuvieron que intervenir y tuvieron que tomarle la mano a un ángel tomó la mano de Abraham de Lot, y la mano de su esposa, y los jalaron y los sacaron. Y otro ángel tomó la mano de una hija de Lot y la mano de la otra, y los jalaron y los llevaron y los sacaron de la ciudad. Y cuando ya estaban afuera, les digo: ahora sí, escapen por su vida, porque esto es inminente y se acaba. Y les dio una orden, ya saben ustedes la orden. Dijo: de aquí en adelante caminen, pero no volteen hacia atrás hasta que lleguen al lugar donde van a escapar su vida. Usted sabe la historia, que ahí se perdió la mujer de Lot. Es decir, que en este juicio desapareció Sodoma y Gomorra, y la mujer de Lot no alcanzó a salvarse. A medio camino quedó convertida en estatua de sal. Afortunadamente, la intercesión de Abraham logró la salvación de Lot y 2 de sus hijas. Y bueno, podemos decir: bendita intercesión. La línea de los justos fue preservada, aunque sea por 3. Por eso es que los otros se perdieron, y Sodoma se perdió y desapareció por causa de que no hubo 10 justos. Permanecieron 3, y los 3 fueron salvados por la intercesión de Abraham. Ahora veamos el otro ejemplo, el ejemplo de Moisés. En el libro del Éxodo, ya vimos Génesis, ahora vamos a Éxodo capítulo 32, y yo quiero leer a partir del versículo 7, Éxodo 32, versículo 7, a manera de entender bien la historia de este modelo de intercesión. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, o sea, cabezones. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande.
Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Y entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Vean qué forma, en la primera etapa de la intercesión de Moisés en esta ocasión, todavía está Moisés allá en el monte, en el final de los 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, cuando Dios le revela a Moisés y le dice: allá abajo, tu pueblo que sacaste de Egipto ya se desenfrenó y se volvió idólatra. Y le explicó las cosas. Y dijo: ¿y sabes qué? Ya ni bajes, voy a acabarlos de una vez. Y cuando tú bajes, yo de ti voy a multiplicarte y voy a hacer un pueblo, pero un pueblo precioso, que te obedezca, que me obedezca, y que sea un pueblo de verdad como yo quiero. Pero dice la Biblia, así mira, dice que le dijo Dios a Moisés: ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Pero ahí empieza la intercesión de Moisés y le dice a Dios, dice que oró en presencia de él y le dijo: ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto en gran manera y con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? ¿Por qué? Yo veo que en la intercesión que hace Moisés aquí, apela, primero, Moisés es muy inteligente porque él hace una apelación y le dice: ¿por qué te prendes? ¿Por qué te enciendes en ira y quieres acabar a este pueblo que tú sacaste de la esclavitud egipcia? ¿Por qué te enojas de esta manera? Es lo primero que Moisés hace apelación, a que Dios no debiera enojarse a esa magnitud, que su ira no debería llegar hasta ahí por el pecado que el pueblo estaba cometiendo. Por otro lado, apela a la, podríamos llamar, a la reputación divina de la persona de Dios, a la imagen de Dios, cuando le dice: bueno, pero es que ¿qué va a pensar el pueblo? ¿Pero qué va a decir la gente de ti, el gran Dios, el gran Señor, el Dios de amor, de misericordia? ¿Qué va a decir la gente cuando sepan y vean todo esto? Y le hace una tremenda petición y le dice: vuélvete del ardor de tu ira, ya no sigas enojado así. Y hace una apelación más y le dice: acuérdate de las promesas que tú ya diste a Abraham. Acuérdate de eso. No se te olvide que hay una promesa que tú dices al pueblo. ¿No la vas a cumplir acaso? Acuérdate de esa promesa. Y la Biblia dice que Dios escuchó la intercesión. Y así dice literalmente: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer y no lo hizo. Impresionante. Para terminar, Moisés entonces estuvo dispuesto primero a interceder, apelando a la misericordia, al amor, apelando a la reputación de Dios, apelando también a las promesas que ya había hecho Dios. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y de esta manera logra pues tener el perdón en ese momento.
Pero en el capítulo número 32, y yo quiero que lea conmigo, por favor, esto porque también es muy tremendo lo que hace este hombre llamado Moisés. Fíjate lo que dice. Y aconteció, estoy leyendo el 32:30, dice: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Y entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Bueno, pero al final de cuentas logró que Dios perdonara a su pueblo. Entonces, en conclusión, la intercesión tiene que ver con la inteligencia del intercesor. Una intercesión se hace con inteligencia, con sabiduría. Una intercesión se hace apelando al amor, a la misericordia de Dios. Una intercesión debe hacerse apelando a la justicia divina también. Una apelación se hace teniendo conciencia clara de que a menos que tú y yo intercedamos como Moisés, como Abraham y como todos los intercesores, y como el propio Cristo, con todas las fuerzas, con toda la intención, con todo el propósito. Si no lo hacemos así como Moisés, con toda la disposición de aún dar la vida, aún perderse si acaso así fuera necesario, con el fin de salvar a otros. Dice Moisés: si no eres capaz de perdonar a este pueblo, entonces raeme de tu libro, bórrame también a mí del mapa, yo no quiero más. Si no eres capaz de perdonar esta maldad que hizo tu pueblo, yo te pido, Señor, ahora entonces que tú los perdones. Y Dios lo perdonó. A mí me impresiona que Dios en su palabra diga: y Jehová se arrepintió del mal que dijo que haría, y ya no lo hizo. Amados hermanos, esta mañana yo quiero que tú, en tu corazón, tú te lleves claro que hay un Dios que está esperando que tú intercedas ante los juicios inminentes que vienen al mundo. El mundo necesita, para ser salvado, hombres y mujeres que intercedamos de manera incansable, insistente, persistente y hasta el fin. Que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres de intercesión. Que Dios te bendiga mucho, hermano.